Dentro del bloque de la ortopedia infantil y del adolescente tenemos que dividir a su vez 2 o 3 puntos en los que tenemos que hacer mención en esta segunda vuelta. Recordad el apartado de las lesiones traumáticas en el niño. Y recordad que en el niño la fisis, el cartílago de crecimiento, nos va a marcar la posibilidad de tener complicaciones, y cuando tenemos una fractura cerca de la fisis del cartílago de crecimiento la denominamos epifisiólisis. Recordad que la mayoría de las epifisiólisis requieren un tratamiento ortopédico. Recordad también la clasificación de Salter y Harris de las epifisiólisis. La tipo 5 es la más grave de todas porque supone la compresión axial de la fisis y potencialmente la detención del crecimiento de esa fisis, muy infrecuente, no nos ponemos de acuerdo qué hacer con ella los traumatólogos, muy poco rentable para preguntas o estudio. Pero ojo, las otras 4 tipos de epifisiólisis, todos tenemos claro qué hacer con ellas y además en todo el mundo hay consenso sobre qué hacer con ellas. La epifisiólisis tipo 1 y tipo 2 va bien con tratamiento ortopédico, la tipo 3 y tipo 4 requiere cirugía. Y la tipo 2 es la más frecuente de todas, las que tiene el fragmento metafisario asociado, como veis en la imagen. Luego, como conclusión, la mayoría de las fracturas epifisiólisis en la infancia van bien con escayola. Recordad algo de distribución: las epifisiólisis tipo 1 y tipo 2 son mucho más frecuentes en la muñeca, la tipo 3 y la tipo 4 son mucho más frecuentes en el tobillo. Y recordad que la tipo 3 y tipo 4 necesitamos hacer una cirugía, habitualmente con agujas, para intentar preservar el crecimiento potencial de la fisis. La fractura supracondílea de húmero es muy típica en los niños que están en la edad del no, en la edad de los 3, 4, 5 años. Lucha por la tarde en el parque, el niño que no quiere irse a casa, los padres que suben por el tobogán a capturar al niño, el niño se cae y se rompe la zona supracondílea de húmero. Lo habitual es que sean fracturas desplazadas. Si no estuviera desplazada, tratamiento conservador con escayola. Si está desplazada, nos vemos obligados en muchas ocasiones a realizar una reducción cerrada, bajo anestesia, y a colocar unas agujas para sintetizar y dejar en buena posición el húmero que se ha roto. La complicación más aguda, más importante de estas fracturas es la posibilidad de la compresión, el acodamiento de la arteria humeral. Si tenemos un niño que no tiene pulsos después de una fractura supracondílea de húmero, hay que correr a quirófano, hay que esperar las horas de ayunas, porque hay que estirarse el brazo para que la arteria humeral se desacode y luego ya le colocamos, como veis ahí, unas agujas para estabilizar el húmero distal. Colocamos una férula y los niños esta edad tienen una consolidación tan rápida que a las 2-3 semanas podemos quitar la férula de las agujas porque el hueso ya está unido y podemos empezar a mover. En las fracturas de fémur en los niños, típicamente producidas por atropellos en la edad de la pelota, los 7, 8, 9 años de edad, el tratamiento de elección es la tracción 90-90. Con la tracción 90-90 podemos alinear el fémur, hacemos controles radiológicos, hacia las 2 semanas ya tiene un cierto callo que nos permite llevar al niño a quirófano bajo anestesia, quitarle la tracción y colocar un yeso 2 semanas más. A las 4 semanas ya tenemos un fémur capaz de soportar la carga sin escayola y con eso evitamos la cirugía y evitamos la posibilidad de dañar la fisis en la cirugía. En casos extremos en los que no hay un buen control con ese tratamiento, disponemos de clavos elásticos que nos permiten evitar las fisis proximal y distal del fémur para estabilizar la fractura sin dañar el crecimiento de ese fémur. La cadera infantil es quizá otro de los bloques más importantes en la ortopedia infantil, la ortopedia del adolescente, porque las cosas que pasan en el desarrollo de la cadera pueden de manera decisiva afectar al resto de la vida del individuo. Las patologías de cadera, algunas de ellas sí pueden tener consecuencias en la vida adulta en forma de displasia de cadera, deformidad de cadera, cojera, artrosis precoz, dolor de la cadera. La patología infantil la podemos dividir en varios grupos, la patología de cadera infantil, y yo creo que es importante tener un cuadro resumen que nos sirva para diferenciar unos grupos y otros. Y aquí tenéis de manera sintetizada lo que tenemos que recordar de cadera infantil. La displasia congénita de cadera o la luxación congénita de cadera se da en recién nacidos, más frecuente en niñas, todo lo demás es más frecuente en varones, en niños. Algunos factores asociados, hiperlaxitud, antecedentes familiares, parto de nalgas. Recordad que la maniobra de Barlow out, sacar la cadera, Ortolani in, meter la cadera, son positivas. El seguimiento diagnóstico se hace con ecografía hasta los 3 meses, radiografía después, hasta los 3 meses las bolitas del fémur son cartílago y no veríamos nada en la radiografía.
y el tratamiento consiste en la contención de la bolita de la cadera, habitualmente con un arnés de Pavlik, para mantener la bolita en su sitio durante los 3, 4 o 5 primeros meses. El seguimiento hay que hacerlo a más largo plazo para comprobar que el desarrollo de la cadera es correcto. Vemos con cierta preocupación en ocasiones niños pequeñitos, lactantes o bebés, que tienen infecciones en la articulación de la cadera, tienen artritis séptica de cadera. Generalmente no es primaria, no es porque se claven nada porque tengan una herida en la zona de la cadera, sino es por vía hematógena, diseminación de otras infecciones diferentes. El problema de una infección articular es que requiere un tratamiento agresivo y rápido, requiere el drenaje del pus que se forma en la cadera y el lavado urgente y la antibioterapia intravenosa. Porque si dejamos que una articulación de la cadera se quede con pus mucho tiempo, el pus va a acabar comiéndose el cartílago y va a dar un problema grave en la cadera de ese niño. La artritis séptica en la edad infantil, en bebés y recién nacidos, está casi siempre causada por un Staphylococcus aureus. Cuando hablamos de cadera en un niño más mayor, 3-4 años, un niño que viene a urgencias cojeando y con dolor en la cadera, pruebas normales, el diagnóstico exclusivo es lo que llamamos una sinovitis transitoria de cadera. Cuadro banal, que no deja secuelas, que requiere un tratamiento simplemente sintomático. Casi siempre ha habido un antecedente de virus de vías respiratorias altas que por vía hematógena han colonizado la cadera y producen esa sinovitis. Y hay que tranquilizar a los padres en este cuadro, no deja secuelas. Algo muy diferente a la patología que vemos en el siguiente grupo de edad, 6, 7, 8 años, que vienen a urgencias con dolor en la cadera y sin traumatismo. Ojo con esto, porque pueden tener una enfermedad de Perthes. Y además de la radiografía, que suele ser normal, es obligatorio hacer una resonancia magnética en estos niños. Recordad que el Perthes es una enfermedad vascular idiopática de la bola del fémur. De repente una de las dos bolas del fémur se queda sin sangre, lo que duele es la isquemia ósea inicialmente, y tiempo después, de manera caprichosa, vuelve a tener mucha sangre. La hipovascularización, la fase inicial, es peligrosa porque si el niño camina puede achatar la bola del fémur, y la fase de hipervascularización es también peligrosa porque si el niño está quieto, el hiperaflujo vascular puede hacer que la bola del fémur se deforme. Luego, en la primera etapa hay que hacer descarga, en la segunda etapa hay que hacer mucha actividad física con la cadera. Recordad que el Perthes tiene factores de mal pronóstico, es mucho más frecuente en niños, pero si lo sufre una niña es más agresivo. La edad de presentación también condiciona el pronóstico. Cuanto más tardío sea un debut de un Perthes, peor pronóstico. Es peor tener un Perthes a los 9 años que tenerlo a los 6. A los 6 años la bola todavía guarda algo de capacidad de remodelación, a los 9 ya no. Y el peso del niño también es importante. Niños más gorditos tienen peor pronóstico en el Perthes, y niños que tienen un Perthes de un debut más agresivo tienen peor pronóstico también. Y para finalizar estos factores de mal pronóstico, la duración de las dos fases del Perthes también tiene un factor pronóstico futuro. Si tenemos un Perthes de corta duración, 3-4 semanas entre las dos fases, buen pronóstico, muchas posibilidades de que la bola del fémur acabe de forma esférica regular. Si tenemos un Perthes de 3-4 meses de evolución, mal pronóstico, muchas posibilidades de que la bola del fémur acabe anesférica y nos produzca una displasia, dolor y artrosis futura. Para acabar con la cadera infantil, recordad el último cuadro por edad que vemos, típico de niños preadolescentes, habitualmente gorditos, habitualmente con un desarrollo endocrinológico retrasado, que muchas veces es temporal, pero que sufren de repente dolor en la cadera sin traumatismo, vienen a urgencias, le hacemos una radiografía y presentan una epifisiolisis femoral proximal. Cuando tenemos este cuadro, el tratamiento debe ser quirúrgico para intentar frenar el deslizamiento de la fisis de la cadera y dejar una bola del fémur lo más redonda posible para que no tenga secuelas en un futuro. El tercer y último bloque que vamos a ver en cadera infantil tiene que ver con el pie infantil. La malformación congénita más frecuente en el pie infantil es, como veis ahí, el pie zambo. Pie zambo que en muchas ocasiones no se trata de un problema estructurado, sino de un problema fundamentalmente postural del recién nacido. El pie zambo permite tratamiento ortopédico en la inmensa mayoría de los casos. La utilización de yesos seriados nos permiten pasar de unos pies, como veis a la izquierda, zambos con un equino varo aducto, pies retorcidos hacia adentro, a los mismos pies unos años más tarde que tenéis a la derecha,
en el que hay unos pies que son absolutamente normales. Fijaos, el punto de partida y el punto final. La inmensa mayoría de los pies zambos van bien con tratamiento ortopédico con escayolas seriadas. Y quizá el motivo más frecuente de consulta en niños adolescentes o niños entre los 10 y los 15 y 16 años es el pie plano valgo. Hace muchos años, cuando un niño tenía pies planos, les poníamos plantillas o se les ponían plantillas, calzados ortopédicos. Se ha visto con el paso del tiempo que las plantillas no sirven para formar arco y que estos niños que tienen pies planos, que al ponerse de puntillas forman arco, esa es la maniobra que llamamos maniobra de Jack, forman arco, sabemos que las plantillas no van a tener ninguna utilidad a la hora de formar arco. Solo utilizamos plantillas si hay niños que tienen pies planos que sean sintomáticos, que tienen dolor, que tienen cansancio, tienen molestias. Es excepcional tener que hacer una cirugía por un pie plano valgo en un niño, excepcional. Y hay dentro de los pies planos un grupo pequeñito pero muy especial que son pies planos rígidos, unilaterales, que no se corrigen o no modifican su forma cuando el niño se pone de puntillas o camina de puntillas. Un pie plano valgo rígido, habitualmente unilateral, nos tiene que hacer pensar en lo que llamamos una coalición tarsal, la unión de dos huesos del tarso por una barra de hueso de cartílago que no permite su separación. Y en estos casos, si son sintomáticos, la cirugía es una opción. Para terminar ya la parte de ortopedia infantil, recordad que existen unos cuadros clínicos que son muchas veces un cajón desastre de cosas muy diferentes que se llaman osteocondrosis. Tenéis que recordar de las osteocondrosis que quizá la más frecuente afecta a la rodilla porque es relativamente frecuente que vengan a las consultas niños preadolescentes, 11, 12, 13 años, que habitualmente son varones que juegan al fútbol y que tienen mucho dolor en la tuberosidad tibial anterior. Eso es un problema pasajero de ese cartílago de crecimiento de la tuberosidad tibia anterior que acaba dejando de doler cuando se une al resto de la tibia hacia los 13 o 14 años. Esto es lo que llamamos enfermedad de Osgood-Schlatter. El tratamiento de esta inflamación de la tuberosidad tibial anterior, de esa fisis de la tuberosidad tibial anterior, es conservador. El niño haciendo reposo, frío, antiinflamatorios, suele mejorar del cuadro y no suele requerir ningún otro tratamiento específico.